bienvenidos, hermanos, a cada uno de ustedes y en especial las personas que hoy nos puedan estar acompañando por primera o segunda vez. Quiero invitarlos, por favor, a que abra su Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro. La segunda carta del apóstol Pedro está después de la primera. Si usted encuentra la primera carta del apóstol Pedro, usted sigue y va a encontrar la segunda carta. Si usted avanza, va a encontrar la tercera carta de Pedro. Amén. No, amén, hermanos. No hay tercera carta de Pedro. Y si la hay, hermanos, no es de Dios. Se fueron, ¿verdad? En todas. A veces estamos así, ahora como encarrilados en la mente de que amén y todo amén y todo amén. No, tranquilo, relájese, sosiéguese y conéctese con lo que estamos hablando. Eso es como en una ocasión en la escuela de obreros del primer módulo, hablamos a los hermanos y les dije, hermanos, busquen, creo que fue segunda de Jeremías. Y están los hermanos, busquen segunda de Jeremías. Hermano, no existe, solamente hay un libro es el libro de Jeremías, no hay segundo libro de Jeremías, pero hay algunos hermanos que lo están buscando todavía. Si le encuentran, hermanos, pégale fuego, porque eso no es de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2. Lo que quiero en esta mañana tan solamente es suavizar un poco lo que vamos a compartir hoy, hermanos. Así de que pongamos atención, porque este tema es de suma importancia para nuestras vidas cristianas. Así que el tema que voy a compartir, hermanos, en esta mañana es acerca de por qué nosotros nunca debemos de apartarnos del Señor. ¿Por qué nunca debemos de separarnos de Cristo? La Biblia nos habla mucho acerca del por qué. En los tiempos que vivimos y a lo largo de mucho tiempo en el Señor, hemos conocido a mucha gente, hermanos, que ha sido gente que ha estado por años, por meses en una congregación cristiana. Y al cierto tiempo, a los ciertos años, los vemos a estas personas apartarse de la iglesia, apartarse de Cristo, apartarse de la fe y volver a su pecado. Pero también hemos visto en los tiempos actuales, hermanos, cómo mucha gente viene a los cultos, se reconcilia con el Señor en un culto, se vuelve a reconciliar al mes, se vuelve a reconciliar a los 6 meses. Y a veces pareciera que en la iglesia cristiana se vive un tiempo de moda en la gente de estarse reconciliando y estarse apartando, estarse reconciliando y estarse apartando. Ante esto yo hago una pregunta, hermanos. ¿Conoce usted las consecuencias, según la Biblia, de que usted se aparte de Dios? ¿Cómo toma usted su fe? ¿Cómo toma usted el estar unido con Cristo y de repente separarse, apartarse, irse, volver cierto tiempo a la iglesia, estar en la iglesia, volverse a apartar, hermanos, del Señor? ¿Entiende usted las consecuencias que usted tiene cuando usted decide apartarse de Cristo? Y digo decide porque nadie, a usted y a mí, nos pueden apartar de Cristo. Cuando usted y yo nos apartamos de Cristo, esa es tu decisión, aunque usted trate de justificarla en las debilidades o pecados de otras personas o en la mala administración de una iglesia. Mira, cuando tú te apartas es porque tú lo decidiste en tu corazón, no es porque alguien te obligó. No hay causas por las cuales usted diga, es que yo me aparté por esto. No, tú lo decidiste. Te pregunto, ¿usted conoce las consecuencias de apartarse de Cristo? ¿Te has puesto a pensar en algún momento qué te dice la Biblia con respecto a apartarte, a estarte reconciliando, a venir al tiempo, volverte a reconciliar, volverte a apartar? ¿Se ha detenido usted a pensar en algún momento de su vida cristiana ¿Cuáles son las consecuencias? Mira, la Biblia te habla de por lo menos 8, 9, 10 razones del por qué usted nunca jamás en la vida debe ni de atreverse a pensar
en apartarse de Dios algún día. No debe de ser una posibilidad en tu vida cristiana, porque por esa razón la Biblia nos habla de esto. Vamos a compartir este tema en tres temas, en tres espacios. El primero vamos a verlo hoy, y esto es acerca de la advertencia de Dios para no apartarnos, porque Dios nos advierte a nosotros con respecto a no se aparte. Mire bien, luche, pelee, pero no se aparte. Dios nos da la advertencia. Entonces, como iglesia necesitamos conocer la advertencia de Dios en ese sentido. Número 2, vamos a ver las consecuencias de apartarnos del Señor. Usted que está aquí en esta mañana, que ya es un creyente de tiempo, que ha conocido Biblia de arriba para abajo, quiero preguntarle, ¿usted tiene a Cristo en su corazón? ¿Usted ha tenido un encuentro verdadero con Cristo? ¿Usted está unido con Cristo? ¿Usted tiene relación con Cristo? Si su respuesta inmediata es sí, amén, te hago la siguiente pregunta. ¿En qué basa usted su opinión con respecto a eso? ¿Cuál es tu fundamento para decir sí, yo estoy unido con Cristo? ¿En qué te basas? La gente muchas veces suele basarse en muchas cosas, pero no necesariamente el razonamiento que usted tenga es válido, es valedero. ¿Qué significa esto? Bueno, hermanos, que para yo saber si en verdad estoy en Cristo, debo de conocer cuáles son las características de alguien que está en Cristo y cuáles son las características de alguien que no está en Cristo, por más tiempo que tenga de estar en una iglesia y por más vida de iglesia que tenga. La Biblia, hermanos, nos enseña a nosotros acerca de esas dos cosas en nuestra vida. Entonces, uno de los temas va a ser, no ignoremos la advertencia. El próximo tema va a ser, hermanos, evidencias de que un creyente está apartado de Cristo o separado de Cristo. Y el tercer tema, que vamos a ver son las consecuencias de apartarnos de Cristo. ¿Listos? ¿Están listos? ¿Listos para aprender? Ok, vamos a aprender en esta mañana con la ayuda del Señor. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 21. Dice así el apóstol Pedro: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el barro. Ya con solo esto yo creo que ya captamos la atención, ¿verdad? Dijimos, wow, ¿qué dice la Biblia? Permítame hacerle una introducción. Hoy vamos a ir lo más tranquilo que podamos para explicar un poquito cuál fue el propósito del apóstol Pedro al escribir sus cartas a los hermanos que iban a recibir, pues obviamente, su carta. Pedro escribe 2 cartas durante su apostolado a las iglesias de aquel entonces, con una audiencia que en su mayoría eran judíos, no tantos gentiles sino judíos. Entonces, la primera carta del apóstol Pedro tiene que ver con toda una motivación. Pedro se esfuerza en su primera carta de inspirar, de fortalecer, de animar, de impulsar, de esforzar a sus oyentes a que se mantuviesen firmes en la fe, porque para ese tiempo la carta del apóstol Pedro, hermanos, está dirigida a una población que la está viendo
bien fea en su vida cristiana. Para ese momento, hermanos, el imperio, o lo que tiene que ver con todo el imperio romano, habían dictado leyes ya para todos los creyentes en esa época, de tal forma que si alguien era cristiano durante ese tiempo en que Pedro escribe esta carta, alguien que fuera cristiano debía de entender que cuando tomaba la decisión de creer y vivir para Cristo, tenía que renunciar a todas sus propiedades físicas, porque la ley establecía, en el imperio romano establecía, que para todo cristiano durante ese tiempo, el que se hacía cristiano había que despojarlo de absolutamente todo. Significa que sus bueyes, sus vacas, sus ovejas, sus camellos, sus 4x4 en esa época, sus riquezas, sus fincas, sus propiedades, sus sembradíos, todo pasaba a mano del Estado. ¿Qué significa entonces? Que el cristiano tenía que aprender a vivir con menos de lo mínimo en sus días. Entonces, ante esta realidad que está viviendo los creyentes en los tiempos del ministerio, del apostolado de Pedro, Pedro, al mirar, hermanos, el estrago que está haciendo el imperio romano sobre ellos, hay muchos que están desertando, hay muchos que están enfriándose, hay muchos que obviamente se están debilitando en la fe. Entonces, hermanos, su primera carta del apóstol Pedro tiene que ver con motivar, tiene que ver con impulsar, tiene que ver con ellos, con decirles: miren, tranquilos, aunque ustedes pierdan todo esto, nosotros tenemos una herencia en los cielos, tenemos una riqueza en los cielos. Vamos, esfuércense, porque en otro tiempo ustedes no eran pueblo, pero ahora han venido a ser pueblos. Entonces Pedro está, hermanos, fijo con ellos de motivarlos, porque ellos están perdiendo todo. Ellos están en una crisis tremenda, ellos están siendo perseguidos, están siendo maltratados, están siendo asesinados. Entonces su primera carta tiene que ver con eso. Pero curiosamente, a esa misma gente, Pedro, hermanos, le está escribiendo una segunda carta. Y la segunda carta que Pedro le escribe va a tener otro propósito. Mantiene en sus enseñanzas de su segunda carta, mantiene un objetivo que es casi parecido al primero, pero le va a agregar un poquito más al asunto. Entonces, tenemos que en su primera carta es motivación, impulso, etcétera, pero su segunda carta tiene que ver con que los creyentes de esa época sean capaces de poder ver, hermanos, la necesidad que ellos tienen de mantenerse firmes en la fe, indistintamente a lo que puedan vivir, estar experimentando. Pedro les vuelve a exhortar y les dice: manténganse firmes en este asunto. Pero agrega, además de esto, en su carta, hermanos, una tremenda exhortación. Agrega, además, en esa primera carta, agrega lo siguiente, y es que Pedro les va a hablar acerca de la importancia de la palabra de Dios que ellos conocían hasta ese momento. Va a hablar de lo fundamental, llamémoslo en nuestros términos, de la Biblia para ellos. Va a hablarles de lo determinante que es permanecer firme en la palabra de Dios, de tal forma que Pedro en su segunda carta dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en observarla como una antorcha encendida en medio de la oscuridad. ¿A qué se refiere Pedro con esto? Lo que Pedro está diciendo es: ustedes los cristianos tienen la palabra más segura, más correcta, más firme. Es la palabra que vino de Dios a través de su Hijo y a través de los profetas. Ustedes hacen bien con mirar esa palabra y afianzarse en esa palabra en este tiempo de oscuridad que ustedes están viviendo. Ustedes harían bien con que ustedes observen qué es lo que Dios dice a través del Evangelio y a través de los profetas, para que ustedes se afirmen en eso. Y les dice: porque vienen días, vienen momentos de un gran libertinaje a la iglesia de esa época. ¿Qué significaba ese libertinaje? Mire bien, por ejemplo, capítulo 2 habla con respecto a todo ese tipo de libertinaje, diciendo que en esos tiempos vendrían tiempos donde habrían hombres que enseñarían al pueblo otra palabra que no es la palabra de Dios.
Dicen que vendrían tiempos donde el hombre, para no tener que morir, para no tener que sacrificarse, para no tener que sufrir, lo que haría con el evangelio es suavizarlo de tal forma que iban a tener la pretensión de querer caminar con Dios, pero con el mundo al lado. Esta gente que habla Pedro en el capítulo 2 es la gente que mentalmente o como parte de una filosofía tendrían a Jesús como esposo, pero al diablo con amante. ¿Vamos bien hasta acá? No, ¿verdad? Ya no gusta el asunto. Bueno, pero seguimos, ni modo. Entonces Pedro está haciendo esta advertencia. Les dice, ustedes tienen un mensaje que recibieron. Ustedes tienen una palabra que Dios les dio a ustedes. Es firme y esa palabra es tremenda. Esa palabra es la verdad de Dios y es como una antorcha en medio de los tiempos oscuros que ustedes viven. Y les habla de esos tiempos oscuros que comienzan a darse, hermanos, durante el apostolado de Pedro, pero que en los tiempos postreros se iba a incrementar. Entonces, el capítulo 2 habla acerca, hermanos, del libertinaje con que se iba a vivir. Entonces, Pedro comienza a mencionar que habían algunos que van a negar, dice, van a negar la eficacia de esto, van a negar la eficacia de lo otro, van a tratar de diluir las cosas que Dios ha enseñado, y entonces eso es un libertinaje. Cuando nosotros venimos a lo contemporáneo de la iglesia, vemos que hoy en día las palabras de Pedro se están cumpliendo en medio de nuestros tiempos. Hoy vivimos tiempos de oscuridad, hoy vivimos tiempos terribles, tiempos tenebrosos, donde muchos de nosotros hemos de repente tomado la vida cristiana no según lo que la Biblia nos enseña, sino que la hemos diluido de tal forma que yo digo tener cristianismo, digo tener vida cristiana, pero vivo en un libertinaje en mi vida práctica. Entonces Pedro se levanta durante esa época para decirle a sus oyentes, miren bien ustedes cómo están. ¿Por qué? Porque vienen tiempos así donde se va a tratar de diluir la enseñanza bíblica de tal forma que van a tratar de acomodar la Biblia a nuestros gustos y a nuestros antojos. Entonces, después que Pedro hace todo eso, entramos nosotros aquí ya en materia. Cuando Pedro hace toda su presentación en el capítulo 2, va a referirse a aquellos maestros, a aquellos predicadores que en una época fueron de Dios, pero que diluyeron y entraron en un libertinaje. Pero no solamente de ellos va a hablar, sino que también va a hablar de aquellos que fueron arrastrados por aquellos falsos maestros. Va a hablar acerca de ellos. Entonces, cuando Pedro comienza a mencionar eso, es cuando llegamos nosotros al verso 21. Y el verso 21 lo que va a hacer precisamente es Pedro a dar una gran advertencia. Diga advertencia. No, en serio, dígalo fuerte, con convicción, dígalo, advertencia. Todos nosotros, cuando hemos ido a algunos lugares, o vamos a algunas instituciones, edificios, qué sé yo, a muchos lugares, por lo general, cuando usted entra en esos lugares, usted va a encontrarse un rótulo que le dice peligro, o le dice advertencia, o dice cuidado. Todos esos rótulos tienen como propósito advertirle a usted a dónde usted está entrando. Tienen como propósito indicarle a usted cómo debe de conducirse dentro de ese lugar. Y le expone a usted también el peligro de no acatar lo que esas advertencias dicen, porque si usted no lo acata, o posiblemente usted va a ser afectado por no cumplir y por no observar y por no apegarse a las advertencias. Capítulo 3, verso 1, leo para ustedes. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Note bien, ¿por qué le llamamos a esto advertencia?
La Biblia no contiene una palabra ahí explícita que diga advertencia. Pero la forma en que Pedro dice, mejor les hubiese sido, nos está hablando acerca de una gran advertencia que él hace a aquellos que una vez, hermanos, escucharon, que una vez creyeron, que una vez decidieron entregar su vida a Cristo y se apartaron. Para ellos el apóstol Pedro les advierte en cuanto a la decisión que han tomado. Y en el capítulo 3, verso 1, es donde Pedro expresa la profundidad de su corazón de decirle a sus oyentes, por segunda vez les escribo esta carta a ustedes, despertando con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Qué está tratando Pedro de comunicarles? Dice, miren, yo les estoy dando razones, les estoy presentando a ustedes argumentos del por qué ustedes no deben de permitir jamás apartarse del Señor. Antes bien, con todos estos argumentos que yo les presento a ustedes, es con el propósito, es con el fin de que modifiquen su conducta, de que arreglen su vida, que no permitan en absoluto que nada ni nadie les venga a ensuciar a ustedes el pensamiento y el corazón con respecto a la palabra santa, a la palabra pura y al verdadero evangelio que ustedes han recibido, número uno, por los santos apóstoles, por los santos profetas. Eso no es del movimiento profético de la actualidad. Habla de los profetas del Antiguo Testamento que profetizaron acerca del advenimiento del Señor Jesucristo, que profetizaron acerca de la salvación de Dios al hombre a través de la persona de Cristo. Los santos profetas que predicaron en cuanto a los sufrimientos del Cristo resucitado para salvación nuestra, les dice, manténganse en eso, en los que los profetas les enseñaron y en los que vuestros santos apóstoles, incluyéndoles a él, les hemos enseñado. Dice, manténganse en eso firme. ¿Por qué razón? ¿Por qué tenía ellos la necesidad de mantenerse en esto? El capítulo 2, verso 21, Pedro, hermanos, va a hacer mención de algo que usted y yo necesitamos pensarlo esta mañana. Porque una de las primeras cosas o argumentos que Pedro va a presentar acá, con el propósito de decirle a sus oyentes, miren, el asunto es serio. El asunto no es liviano como pareciese ser. Porque en honor a la verdad, en los tiempos que vivimos, tomamos nuestra fe tan livianamente, ¿no es cierto? A muchos nos da igual vestirnos hoy de cristianos y desvestirnos cuando salimos de la iglesia. A muchos nos da igual, hermanos, hoy estar dentro de un culto levantando manos y al día siguiente haciendo cosas indebidas. A muchos nos da igual todo esto con respecto a la vida cristiana. Nos da igual orar hoy, no orar mañana. Nos da igual cantar hoy, adorar hoy, no adorar mañana. Nos da igual portarnos bien hoy y mañana portarnos mal. Porque de alguna forma hemos concebido que el amor de Dios es tan grande que hoy yo puedo abandonarlo, que hoy yo puedo maltratar su nombre, ofender su nombre, y yo mañana puedo venir tranquilamente a Dios y decirle, Padre, tú eres un Padre amoroso, perdóname porque tú sabes cómo yo soy. Nos parece fácil el asunto, pero mira que según la Biblia, yo no soy profeta, pero les profetizo que en la segunda enseñanza, hermanos y hermanas, se nos van a poner los pelos de punta cuando comencemos por la Biblia a ser enseñado en cuanto a las consecuencias que usted y yo tenemos o tendremos si tan solamente nos apartásemos del Señor. El apóstol Pedro, entonces, luego de hablar con respecto al verso 21, y quiero leerlo una vez más para usted, porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia.
¿Por qué Pedro, hermanos, en su mensaje y en su carta a sus oyentes, dice de que la persona que escuchó el mensaje del Evangelio, que creyó en el mensaje del Evangelio, pero que luego tomó la decisión de apartarse, dice Pedro que mejor, es mucho mejor, dice, que ustedes no hayan nunca escuchado el Evangelio, mejor es que nunca hayan creído en el Evangelio, mejor es que nunca hayan decidido por Cristo, que habiendo creído y habiendo decidido por Cristo, usted se aparte. ¿En qué está pensando Pedro? ¿Qué es lo que Pedro conoce? Que dice, miren muchachos, mejor es esto que lo otro. Si ya en sí mismo el no creer en Cristo es grave, ¿sí o no? El no creer en Cristo ya nos pone delante de Dios en una posición gravísima. Si ya el mismo hecho de no creer en Cristo, de no caminar con Cristo, nos lleva a la condenación eterna por la eternidad, valga la redundancia. Si eso es así de grave, entonces ¿a qué se refiere Pedro cuando dice mejor es? Usted estaría en mejor estado y en mejor condición si usted no hubiese decidido por Cristo, que habiéndolo decidido, usted se aparte. Quiero hacerle un reto a usted. Usted conoce gente que se ha apartado de Dios. Haga el propio por traerlos la otra semana, porque ellos necesitan escuchar de esta advertencia de Dios. Algunos estarán pensando, mejor me vengo yo mismo porque yo necesito escucharlo, ¿verdad? Porque quiero advertirles algo. Algunos creemos que estamos en Cristo, pero no lo estamos. Estamos en la iglesia, cantamos y oramos, pero no estamos en Cristo. Señores y señores, no lo estamos. Es más, les voy a poner de tarea, vaya a la Biblia, vaya al Evangelio según San Juan capítulo 15, léase los primeros 10 versículos. Y usted va a entender qué es estar en Cristo. Y cuando usted lee San Juan capítulo 15, la misma enseñanza de Jesús, y usted dice, yo estoy dentro de eso, entonces tú vas a entender que estás con Cristo. Pero si no te encuentras dentro de lo que Jesús dice, usted no está en Cristo, usted está separado, usted está apartado de Cristo, a usted le conviene escuchar esto. Perdone que haga una pausa, es que estoy pensando en este momento en que Dios sí es bueno. Dios nos ha regalado varios domingos desde enero con tiempos muy lindos para nosotros. ¿Verdad que sí? Nos ha visitado, nos ha bendecido, nos ha tocado, de todo nos ha pasado en esto hasta que terminamos el domingo anterior. Pero hoy entramos a otra historia. Hoy entramos, hermanos, a otro tipo de entendimiento, porque para Dios esto es urgente, para Dios esto es necesario que lo comprendamos. ¿Por qué? Porque nada de lo que hayamos vivido atrás, si no hacemos esto, de nada te valió, de nada te sirvió. Solo tuviste una experiencia bonita, pero de nada te valió. Porque para que aquello valga y resulte y dé fruto en nosotros, hay que mantenernos firmes en la fe. Hay que mantenernos firmes en Cristo. Hay que estar ceñidos y asidos, como dice la Escritura, en el nombre de Jesús. Bien, volvamos acá. Entonces, hermanos, entendemos por lógica que si nosotros, al no creer en Cristo, ya tenemos consecuencias eternas, ¿por qué entonces Pedro, hermanos, dice que mejor fuera no haber creído? Y no haber gustado, como dicen otras palabras, el libro de Hebreos, del don celestial. Que habiendo gustado de él, nos apartamos. ¿Por qué? Dije que vamos a ir al suave hoy, ¿verdad? Vamos a ir despacio. Vamos a hilar despacito. ¿Por qué? ¿Por qué? En el versículo 22, Pedro va a hacer una comparación. Dice que para la persona, ponga atención, no es para todo el creyente, sino es que para el creyente que habiendo gustado de todo esto, se aparta, dice Pedro, les ha acontecido lo que dice
el proverbio. Y esto no es, hermanos, simple y sencillamente un pensamiento que tiene Pedro, sino que, hermanos, Pedro se está refiriendo a uno de los proverbios en el Antiguo Testamento. Y Pedro dice que el que cree ha caminado y se aparta, dice, le ha acontecido lo que dice el proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el barro. Queridos hermanos, la persona que en algún momento ha creído y se aparta, esta es la forma en cómo Dios te ve. Esta es la forma en cómo Dios te mira. Cuando una vez que hemos sido lavados, una vez que Cristo fue crucificado por nosotros, una vez que fuimos purificados, cuando nosotros tomamos la decisión de apartarnos de Cristo, lo que está sucediendo es de que la persona que se aparta de Cristo está volviendo como el perro a su vómito y como la puerca lavada a su barrial. ¿Qué significa en esto? Que nada de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario tuvo el efecto necesario en tu vida para que pudieses entender la magnitud del amor de Dios en tu vida. Por lo tanto, lo que estás demostrándole delante de Dios es que en tu vida nunca pasó nada, nunca sucedió nada. Viviste tiempos en la iglesia perdiendo el tiempo, pero nunca nada de la obra de Cristo fue efectiva en tu vida. El apóstol Pablo dijo, porque el evangelio de Cristo en mí no ha sido en vano. O sea que el evangelio de la cruz del Calvario en mi vida ha servido para bien, me ha transformado, me ha cambiado, me ha hecho amar y enamorar y caminar con Dios y servir a Dios. Pero hay creyentes en el tiempo actual de lo que Pedro habla, de que esta gente que ha recibido todo eso de parte de Dios para nada te sirvió. Y entonces tu estado no es que cuando te apartas vuelves a ser un perro, no, es que nunca fuiste distinto. O sea, nunca pasó nada en tu vida. Lo único que pasó en tu vida es que te desvestiste de una religiosidad católica como sea y te vestiste como un evangélico más en una iglesia, pero en tu corazón nunca pasó nada. Le ha acontecido lo del perro que vuelve a su vómito. ¿Por qué vuelve a su vómito el perro? ¿Sabe por qué? Porque es perro. ¿Sabe por qué la puerca usted la lava, la limpia, le echas un perfume de unos 70,000, 100,000 colones como los que yo uso, se lo aplicas? ¿Y sabes por qué ese puerco? ¿Sabe usted por qué ese chanchito, después que usted lo limpia, lo purifica, hasta duerme contigo en la cama, hasta come contigo en la mesa? ¿Sabe usted cuál es la razón por la que ese puerquito se va otra vez al barro? Porque esa es su naturaleza. Nada cambió en él, aunque estuvo durmiendo contigo, aunque tú lo lavaste, lo vestiste, lo mudaste, lo chineaste, lo perfumaste, pero nunca dejó de ser chancho. Entonces, el que ha creído y está ahí y se aparta, ¿sabes por qué? Porque seguiste siendo chancho. Nunca pasó nada. No me importa si usted al final no me saluda, no me interesa. Yo tengo la misión de enseñarle a usted esta advertencia. Y no lo hago con odio y desprecio. Lo hago, hermanos, porque descubro en mi vida que por muchos años en el cristianismo yo fui chancho y fui perro, hasta el día en que me convertí. Y no me quede viendo usted así, porque algunos lo son. Porque han tomado el evangelio, hermanos, como ponerse un pantalón hoy y quitárselo mañana.
Hemos tomado el santo evangelio del Señor, como dice Pedro. Recuerden ustedes el santo mensaje que han recibido de parte de los santos profetas y de vuestros apóstoles, que es el camino de justicia, el mensaje santo de Dios. Lo hemos tomado, hermanos, como cualquier cosa en nuestras vidas, como una moda más a la cual hoy yo me la pongo, y cuando entra otra moda, voy a San José, me desvisto de esto y me pongo las otros chécheres que me pueda montar, porque esa es la moda. Así vivimos muchos de nosotros en las iglesias cristianas, y así muchos de nosotros estamos pretendiendo, hermanos, que vamos a ir a las bodas del Cordero. Pero la iglesia que está, hermanos, para irse a las bodas del Cordero es la iglesia que se está preparando hoy mismo, porque sabe y entiende que hay un tiempo donde su esposo vendrá a recogerla para reunirse con ella por la eternidad y para celebrar las grandes bodas del Cordero descrito por Juan en el Apocalipsis. Pero a esa boda no entra cualquiera, a esa boda entra la gente que se ha mantenido firme, constante, consagrada, limpiándose, purificándose cada día. No es la gente que toma la fe y el evangelio y el cristianismo como una moda, conveniencia. Porque muchos visitan la iglesia porque alguien les presenta un evangelio de conveniencia. Y muchos a veces estamos en una iglesia porque te está llevando, hermano, grandes dificultades y crisis. Entonces yo voy a la iglesia para que Dios mire que yo le estoy haciendo un favor al ir a la iglesia, para que Él me saque de mi atolladero. Déjeme decirle que Dios no está comprometido moralmente con nadie. Dios no le debe nada a nadie, ni tiene compromisos con nadie. Si hemos recibido su gracia, su santo evangelio, ha sido por su puro afecto, según lo dice el apóstol Pablo, capítulo 1, dice que hemos recibido toda esta gracia de Dios por su puro afecto, no porque tú lo merezcas, no porque yo lo haya ganado, no porque yo sea digno de eso, es que a Dios le plació hacerlo contigo. Por eso la advertencia de Pedro diciendo: miren bien ustedes cómo es el asunto, no se atrevan a volverse, porque cuando te regresas volverás y estarás manifestando lo que en ti nunca ha pasado, un cambio. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuánto me ama el Señor? Tranquilo, yo ya lo sé de antemano, no se preocupen. Como el perro que vuelve a su vómito, así es la persona que cree y se aparta. Lo que evidencia es que nunca tuviste nada de Dios. Tuviste valores cristianos, que es distinto, pero no tuviste principios del reino de Dios en tu vida, que es diferente. Un valor es algo que yo considero bueno. Y qué bueno es dejar de fumar y dejar de beber guaro. ¿Verdad que es bueno, hombres? Santo. Mujeres, ¿verdad que es bueno dejar de fumar, de parrandear y de estar metido en lugares que no son para los hijos de Dios? ¿Verdad que es bueno? Ok. Pero eso no te hace cristiano, ni te hace tener a Cristo en el corazón. Porque hay moralistas allá en la sociedad que viven mejor que nosotros, en una mejor moral que la nuestra. Eso no te hace cristiano. Porque el cristianismo tiene que ver más que eso. El cristianismo habla de una vida consciente acerca de lo que Dios es, de lo que yo soy, de lo que yo necesito y lo que yo debo para con Dios. Está hablando de un vivir diario, no de guardarse en algunas cositas. No está hablando, hermanos, acerca de hacer algunos ritos dentro de la iglesia cristiana. No, Señor, el evangelio, el cristianismo no está hablando de eso. Cuando les hable sobre San Juan capítulo 15 lo vas a entender mejor, que cristianismo es estar arraigado en Cristo, es estar sustentado en Cristo, es estar apasionadamente amando a Cristo ante las dificultades, ante lo que suceda y lo que no suceda. Es mi vida constante, constante, constante con Cristo, porque Jesús dijo: si permaneciereis en mí y yo en vosotros, vosotros llevaréis mucho fruto. La evidencia número uno de cualquier persona que está de verdad en Cristo es la fructificación que tiene todos los días, no de hacer cosas, sino de estar floreciendo, floreciendo cada vez más, pareciéndose al Cristo de la gloria, cada vez más semejante a Cristo, cada vez más semejante a Cristo, cada día avanzando en nuestra vida, en nuestro parecer a Cristo. El próximo domingo, el tercer domingo, lo vas a entender mejor.
Pero el cristianismo es más que eso. Entonces muchos de nosotros creemos que hoy estamos en Cristo y no lo estamos. Y para nosotros es la advertencia. Porque Pedro está serio en el asunto. Pedro está consternado en el asunto. Pedro está dolido en el asunto. Pedro está conmovido en el asunto. Porque él es capaz de entender que la persona que se aparta entra, hermanos, en una posición delante de Dios que antes no la tuvo, antes de venir a Cristo. Porque usted y yo debemos de entender que antes de venir a Cristo estábamos en una posición contraria a Dios. Pero cuando venimos a Cristo y renunciamos a Cristo y le damos la espalda a Cristo y traicionamos el sacrificio de la cruz y pisoteamos la sangre de Cristo, cuando tú vienes, tú no regresas a la posición anterior. Tú vienes en una posición aún más grave y mayor que la que tenías antes delante de Dios. Por eso Pedro dice, miren este asunto, no se aparten del Señor. Aquellos tenían buenas excusas para haberlo hecho, porque tenían que pagar con su vida su propia fe. Tenían que dejar sus propiedades, mirar, presenciar la muerte de sus hijos, de su familia. Tenían que vivirlo. De repente, yo podría decir humanamente, tenían buenas razones para haber diluido el evangelio. Tenían buenas razones para haber hecho de aquel evangelio algo mínimo en sus vidas para no sufrir ese impacto. Pero sin embargo le entraron con todo el corazón al asunto y perdieron hasta el modo de andar, pero ganaron su vida. Porque el mensaje de Cristo es que el que gane su vida la perderá, pero el que la pierda por causa del evangelio y de él, la hallará. Y ese es el mensaje del evangelio. No es un asunto porque no me saludaron. No es un asunto de porque no me ayudaron. No es un asunto de que me criticaron. No es un asunto de que no me visitaron. No es un asunto de que nadie me dio pelota. Déjeme decirle que aquella gente tenía razón. Y hubiese tenido una muy buena razón en sí mismo para haberse apartado. Pero se mantuvieron firmes en la fe hasta el día en que el Señor vino por ellos cuando ellos murieron. Pero tú y yo no tenemos ninguna razón valedera. Porque ustedes y yo vamos en un carruaje de gloria en esta vida. Porque usted y yo posiblemente nunca tendremos el privilegio y nunca seremos delante de Dios tan merecedores de sufrir por la causa del evangelio como sufrió esa gente en los tiempos atrás. Ponemos excusas tan vulgares, tan baratas, tan mediocres en nuestra vida, hablando acerca de que es que yo me aparté por esto, es que yo ya no voy por esto. Déjeme decirle, eso es pura tontera, que delante de Dios no tiene ningún valor absoluto. Si no te saluda el pastor, ¿qué le importa a usted? Si te acercas al pastor y el pastor no te da pelota, ¿qué le importa a usted? El pastor no murió por usted ni fue bautizado usted en el nombre del pastor. Es más, ni el pastor nunca morirá por nadie. Pero hay alguien en el cielo, hay alguien en el cielo que tomó un día la decisión de morir por usted, como dijo Pablo, capítulo 2, verso 1. Y estando muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, estando en esa condición, Cristo murió por nosotros. No piense que ese acto de Jesús pasará inadvertido delante de Dios cuando yo ante cualquier situación, hermanos, decido apartarme y abandonar la fe e irme de la iglesia e irme al mundo, o aún peor, pretender hacer vida cristiana allá en casa, porque en casa oro, ayuno, canto y leo la Biblia y tengo vida cristiana. Usted es un blasfemo, porque eso no es vida cristiana. Vida cristiana se vive y se constituye dentro del cuerpo de Cristo, porque así lo estableció Dios en primera carta a los Corintios, capítulo 12. Pablo dice que somos un cuerpo. Usted es una mano, yo soy un brazo, el otro es dedo, el otro es ojo. ¿Y cuándo es que somos cuerpo? Cuando estamos unidos entre nosotros, no cuando pretendes hacer vida cristiana cada 8 días, cada 15 días o cada 6 meses. Tú no lo eres. No existe en la Biblia, pero nosotros lo inventamos. ¿Sabes por qué? Porque tratamos de suavizar el asunto. Pero la palabra profética de Dios es firme
y bien hacemos como verla como una antorcha en medio de la oscuridad. Seguimos. Es que ellos tenemos un trato, hermanos. Yo le dije, cuando ya me esté pasando el tiempo, usted me hace seña que ya tengo que ir parando. Pero yo no le hago caso. Yo sigo. Tal vez en esta mañana usted se sienta ofendido por lo que le digo. Pero yo escojo 1000 veces que tú te ofendas hoy y que mañana de repente esta palabra, el Espíritu Santo la use para que tú reflexiones en tu corazón y enmiendes tu conducta y te salves en la eternidad. Que mantenerte aquí chineándote sin que nada pase en tu vida. Escojo 1000 veces que tú te ofendas. Al fin y al cabo, todo lo que hemos hecho en la vida ha sido ofender a Dios. Y nadie dice nada. Nadie se molesta, ¿no es cierto? Nadie se molesta porque ofendemos a Dios, hermano. Es más, ya ni nos sentimos incómodos cuando ofendemos a Dios. Y déjeme decir algo, que lo más bien que hemos hecho en toda nuestra larga historia de vida ha sido ofender a Dios. Es lo que más, es lo bien que hemos hecho. Ofender a Dios. Mejor les hubiese sido no haberse apartado. Porque el precio del amor de Dios por nosotros es incalculable. El precio del sacrificio de su Hijo Jesucristo, según lo describe Pablo en Filipenses capítulo 2, el cual, siendo semejante a Dios, en forma de Dios, no escatimó, no le dio pesar, no le dolió en absoluto. Cuando la Biblia dice no escatimó, no consideró el precio, el valor, lo que iba a perder. Dijo que siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de su divinidad, se despojó de su gloria, se despojó de la adoración de miles y miles de ángeles y arcángeles que le tributan adoración por toda la eternidad. Escogió salirse de ese ambiente y venir a esta tierra, y en esta tierra tomó la forma semejante a nosotros como hombres, y en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo por amor a usted. No piense usted que usted puede apartarse del Señor y seguir igual en su vida. No, Señor, hay consecuencias de usted por no valorar ese amor de Dios en su vida. Habrán consecuencias graves en usted aquí y por la eternidad por haber hecho semejante osadía de darle la espalda a aquel que se despojó de su gloria por amor a nosotros, que estando nosotros hasta estados de impureza, de pudredumbre, siendo, como dijo el profeta, una llaga podrida, en esa condición Cristo dijo: Padre, yo voy por ellos, no me importa su condición, yo te dejo por un tiempo, dejo mi gloria, dejo todo lo que soy por amor a ellos. No piense que estarse reconciliando cada tiempo es algo bonito delante de Dios. Es lo más ofensivo y lo más bochornoso que usted puede hacer delante de Dios. Estar siempre, continuamente, mes tras mes reconciliándose. Mejor le sea a usted no hacerlo y quedarse donde está, que haciéndolo, volver a hacerlo, o volver a hacerlo y volver a hacerlo. Mejor le fuera quedarse donde está. Esto, señores, no es religión. Esto no es sencillamente vamos a un culto para ver qué recibimos, para ver qué bonito hay, para ver cómo nos sentimos, para ver quién me da una palabrita de esperanza. Esta es la palabra de esperanza de Dios, que todo aquel que en Él vive y permanece en Él lleva fruto, y mi Padre lo amará, mi Padre lo limpiará, mi Padre lo cuidará. ¿A quién? Al que permanece en Cristo. Es el mensaje de esperanza. No estoy enojado, para nada. Solo que yo mismo soy desafiado a vivir cada día en esto, entendiendo que ni por la mente se me puede ocurrir la idea de apartarme del amor de Cristo. Pablo dijo en Romanos capítulo 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Sabe quién? Tú mismo. No hay nada, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nos pueden separar del amor
de Dios en Cristo Jesús. Pero hay alguien que sí lo puede hacer, y eso eres tú. Porque cuando decidimos, hermanos, apartarnos, estás decidiendo apartarte del amor de Dios. La historia y el cuento de nosotros los cristianos ha sido de que no importa lo que yo haga, no importa cuánto me aparte, no importa cuánto yo vuelva a crucificar a Cristo, no importa cuánto a veces yo pisotee la sangre de Cristo, Dios me ama, y como me ama, Él sabe, sí, Él sabe lo que te espera por hacer tan osado. Permítame terminar. Vaya conmigo al libro del profeta Jeremías, capítulo 17. ¿Lo tienen? ¿Cuántos quieren ser cristianos? ¿Cuántos de verdad quieren ser cristianos? Aquí van a pasar dos cosas en esta iglesia. O esta iglesia crece, o la gente se nos va. Solo hay dos cosas. O la gente se va, o la gente crece. Dios ha sido un Dios que siempre nos advierte. El mensaje de toda la Biblia es la voz de Dios a través de hombres y mujeres advirtiendo a la humanidad acerca de cómo es el asunto. Cuando Dios escoge a alguien, no solamente lo escoge y le dice voy a hacer grandes cosas contigo, no, le advierte lo que va a venir si no hace lo que debe. Nosotros hemos aprendido solamente la primera parte. Es que Él me escogió de entre las multitudes. Sí, gloria a Dios por eso. Pero también te advierte que si no vivís conforme a lo que Él dice, vas a perecer. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que por toda la época de la historia de Dios con el hombre, Dios siempre ha tenido ese parámetro de decirle a la gente esto y lo otro. Por eso, cuando tú lees Deuteronomios capítulo 28, por ejemplo, cuando Dios le habla al pueblo, Dios le dice al pueblo de Israel: si oyeres atentamente la voz, los mandamientos que yo hoy te prescribo, oh Israel, acontecerá que vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito serás en el camino, bendito serás al salir de tu casa, bendito el fruto de tus manos, bendito es el fruto del vientre de tu mujer, bendito el vientre de tus crías, bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, bendito. Y tú comienzas a ver todas las bendiciones. ¿Verdad que sí? Pero hay una parte donde el capítulo 28 se corta. Dice, pero acontecerá que si no oyeres y no pusieres por obra los mandamientos que yo te prescribo, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán hasta destruirte. Maldito serás en tu casa, maldito serás en el campo, maldito el vientre el fruto del vientre de tus animales, maldito este, y comienza a tonazarte maldiciones. ¿Qué está haciendo Dios? Te dice, si te mantienes acá, vas a tener esto. Pero si tú te pasas para allá, esto te vendrá. Te está advirtiendo. Por eso la Biblia dice, he aquí yo pongo delante de vosotros la vida y la muerte. Escogeos pues vosotros qué queréis. Solo quiero darte una pequeña motivación esta mañana para que tú vengas el próximo domingo. Porque el próximo domingo vamos a hablar, si Dios lo permite, acerca de las consecuencias de apartarnos de Dios. Te voy a leer solamente una de las muchas que tenemos en la Biblia. Pele el ojo, pare la oreja, ponga atención. Jeremías capítulo 17, verso 13 dice: Oh Jehová, esperanza de Israel,
todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Oh Jehová, esperanza de Israel, es una exclamación del profeta. Todos los que te dejan, los que se apartan, los que se separan, los que te dan la espalda, serán. Híjole, les quité hasta la fuerza para pronunciar lo que dice la Biblia. Porque todos los que te dejan serán avergonzados. ¿Ha visto usted la gente cuando se aparta del Señor? Qué vergüenza en la que caen. Qué vergüenza. Algunos han sido tan osados que se atreven a subir por el Face como gran cosa, como alardeando de su gran felicidad, cuando se toman fotos en bares con cerveza, con ellos, con la familia, sus hijos, con gente que profesó un día la fe, y se sientan ahí y con gran alborío en su corazón hacen subir esas fotos en el Face, diciendo: oh, qué gran vida la que nos estamos dando. Lo han visto, ¿verdad que sí? Usted que tiene tiempo para estar metido en todo eso. ¿Y por qué usted lo sabe, pastor? Es que a mí me lo reveló. Como gran cosa. Y después les vemos sumidos en la vergüenza de una vida sin Dios, porque déjeme decirle que usted que ha conocido al Señor y se ha apartado, tú no pretendas que ahora eres una persona felicísima, no, tú has sido avergonzado delante de quien no debes nunca, y eso es del Señor. Como grandes cosas subimos esto, y dice: y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo de la tierra. Vaya esta semana, busque un polvazal bien bueno y escriba un nombre. Regrese a la media hora a ver si ese nombre todavía está escrito. El viento se lo llevó. Si tú fuiste escrito en el libro de la vida del Cordero, no crea usted, como algunos pretenden, de que no importa si ya usted fue escrito en el libro de la vida del Cordero, ya todo en su vida está arreglado. No importa si lo dejas o no lo dejas, tú ya estás escrito en el libro de la vida. No es eso lo que la Biblia te enseña. Eso es un libertinaje del Evangelio, pero no es lo que la Biblia te enseña, porque la Biblia te enseña que aquel que incluso ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios puede también ser borrado, señores y señores. Puede ser borrado. Y se lo voy a demostrar por la Biblia, que puede ser borrado. No en vano la advertencia del escritor a los Hebreos capítulo 2, ¿cómo escaparemos nosotros de esto si a aquellos antiguos les fue dado un mensaje por medio de ángeles y su desobediencia tuvo justa retribución? ¿Cómo ustedes escaparán habiendo recibido este mensaje de salvación? ¿Cómo escaparemos si no lo cuidamos? No vas a escaparte, hermano. Pero el próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a hablar de las consecuencias de apartarse. Y creo que cuando veamos las consecuencias, no nos vamos a querer apartar nunca. Porque Jesús mismo dijo que cuando nosotros tomamos esas decisiones, venimos para habitar bajo la ira de Dios. Bajo la ira de Dios. Porque hay una ira de Dios reservada en los cielos para el hombre malo, pero también para el que se aparta.